Buenos días. Estamos en la segunda semana del curso de Psicología Industrial Organizacional 2. Como ustedes deben recordar, todo el curso de los 2 semestres de Psicología Industrial Organizacional se organiza en esas unidades que ustedes ven allí. La psicología del personal, la psicología de los grupos y los equipos, la psicología organizacional, el medio ambiente laboral, la psicología económica y los asuntos legales, profesionales y éticos. En el curso de Psicología Industrial Organizacional 1, ustedes vieron los aspectos de psicología personal, los aspectos de psicología económica y la unidad correspondiente a los asuntos legales, profesionales y éticos. En este semestre estamos viendo la psicología de los grupos y equipos, la psicología organizacional, el medio ambiente laboral y desde luego seguimos trabajando con algún aspecto legal, profesional y ético. La psicología del grupo en la organización, que es la unidad 2, comprende todo ese nivel medio organizacional, porque el nivel inicial es el nivel individual, luego viene el nivel de grupo y luego el nivel sistémico. Y ahí vamos a ver todos esos temas que son muy interesantes y que constituyen el núcleo de trabajo en la parte de grupos y equipos. Ya vimos algo de percepción y toma de decisiones. Hoy vamos a ver comunicación y vamos a trabajar sobre la estructura y dinámica del grupo, el liderazgo, el poder y la política, el conflicto, la negociación, cómo se toman las decisiones grupales, los equipos de trabajo y las relaciones intergrupales. La formación de un psicólogo en esta área es muy importante, ya que la mayor parte del tiempo va a estar facilitando procesos de grupo. Luego tenemos la psicología organizacional, que es la unidad 3, donde abordamos el cambio y desarrollo en la organización con la innovación, la teoría de la organización estructura y el tema que tiene que ver con la cultura y el clima organizacional. Otro punto muy importante es darse cuenta cómo el entorno que rodea a la organización y lo que ocurre adentro como medio ambiente psicosocial y medio físico también dentro de la organización afectan el desempeño. Y los psicólogos trabajan en psicología ambiental, en ingeniería de factores humanos, en la salud ocupacional, estudian el entorno y desde luego también en el entorno está la cultura y el clima. Finalmente, nosotros volvemos a revisar un asunto profesional muy importante que son las relaciones entre sindicatos y gremios con la administración, con la organización y vemos algún caso de estudio. Bueno, aquí es un mapa que nosotros le ofrecemos para poder navegar en el conocimiento de estos temas. Aquí está el nivel individual, aquí está el nivel de grupo, aquí está el nivel del sistema de la organización. Aquí está la entrada humana y aquí está la salida humana. La entrada humana tiene que ver con las características biográficas de las personas, como el sexo, la edad, el estado civil, la personalidad y las emociones, valores y actitudes, aptitudes con P, percepción, motivación, aprendizaje individual y toma de decisiones individuales. Algunos de estos temas los revisamos el semestre pasado. Luego entramos al nivel de grupo, que es el que nos vamos a concentrar, digamos, en este semestre, que ahí vemos los tópicos de comunicación, la toma de decisiones en grupo, el liderazgo y la confianza, la estructura del grupo, los equipos de trabajo, el poder y la política, el conflicto y la negociación. Y hay otros temas como la que están ya en el nivel del sistémico, como es la estructura y diseño de la organización, la cultura organizacional y las políticas y prácticas de recursos humanos. A lo largo de estos tres niveles ocurren cambios y hay tensión o estrés. Y eso es un tópico también que se aborda cuando uno está en psicología industrial organizacional. Pero uno espera que haya resultados humanos que sean positivos, como la productividad, que haya poco ausentismo, que la gente no se vaya a la organización, pero también ocurren conductas contraproducentes en el trabajo, conductas ciudadanas en la organización y están las actitudes laborales como la satisfacción, el compromiso, el interés por la tarea y el involucramiento. Así que todo este es el mapa que nos permite recorrer a una organización, entender lo que allí ocurre y cómo hacer para que el talento humano que allí está presente esté satisfecho y sea productivo. Bueno, como siempre tenemos nuestro mapa de navegación que ya es familiar para ustedes.
Estamos en la segunda semana tocando el tópico de comunicación. Y todas las semanas vamos revisando este mapa para ver nuestro progreso sobre este tema. El 70%, como ustedes saben, es la evaluación de la teoría y el 30% corresponde a las prácticas que ustedes iniciarán en el día de hoy, afortunadamente, Dios mediante. Estas son las prácticas que ustedes van a tener en cada una de las semanas. Comenzamos con la toma de decisiones, luego hay presentaciones efectivas. Van a tener 3 talleres sobre grupos y equipos de trabajo. Tenemos un taller sobre liderazgo, poder y política, conflicto y negociación, de análisis de entorno, sobre diseño de organizaciones, cultura y clima, sobre actitud hacia el cambio, el análisis de campo de fuerza y el seminario sobre contrato colectivo. Ahí tienen pues un detalle que ya tienen en el programa sobre cuándo son las pruebas, que son el 26 de mayo, el 23 de junio, el 4 de agosto. La primera prueba es el 30%, las 2 siguientes son del 15%. Luego los portafolios, que son 3 en promedio, que valen el 10%. Y el promedio de los informes de práctica, que constituyen el 30% de la nota final. Y en términos generales, un examen parcial típico incluye 7 preguntas con las que ustedes ya están familiarizados, el estilo de las preguntas, y valen 21 puntos porque siempre otorgamos un bono. Bueno, aquí tenemos un detalle, el plano del grupo en la organización. En el plano individual, las personas tienen la percepción y se comportan de acuerdo a la percepción que tienen. Y con base a su percepción toman las decisiones individuales. También con base a su percepción realizan el proceso de comunicación. Y ese proceso de comunicación interactúa con todo lo que tiene que ver las relaciones interpersonales y las relaciones con los otros grupos. Bueno, en este tema de comunicación vamos a ver su definición, los niveles, los propósitos, la dirección de la comunicación, cómo se hace presentación de ideas y las comunicaciones formales escritas. Una definición de comunicación que es muy general indica que es un proceso de creación e intercambio de significados, fíjense que no decimos de información sino de significados, que comparten un emisor y un perceptor. Estamos acostumbrados a hablar de receptor, pero eso no es correcto. Realmente las personas no reciben exactamente lo que envía el emisor, sino que pues lo que reciben está permeado por la propia personalidad, los intereses y las actitudes. Por eso no hablamos de simplemente un ser reactivo, sino de un ser que percibe. Por eso hablamos de intercambio de significados entre un emisor y un perceptor. Bueno, ahí se detalla, miren, no se intercambian meramente contenidos, sino significados. El perceptor, como allí está muy bien, es un agente activo y no receptor, que es un agente pasivo. Y la comunicación en la organización es la base para que después se pueda otorgar feedback y eso haga posible después el proceso de coaching, que no es otra cosa que entre un diálogo entre el coach y a la persona a quien se está asesorando para poder ayudarla a mejorar su desempeño en la organización. Nosotros tenemos varios niveles de comunicación. El intrapersonal, con el que ustedes están muy familiarizados por ser psicólogos, que tiene que ver con el diálogo de uno mismo. Luego, la comunicación interpersonal, la comunicación intragrupal dentro del grupo o entre grupos, las comunicaciones que son dentro de la organización, las comunicaciones que son entre las organizaciones y por supuesto lo que está de moda hoy en día, que es el uso de los medios masivos de comunicación. La comunicación intrapersonal tiene que ver cuando una parte del repertorio de una persona se comunica con otra y con ella se hace un diálogo personal. El emisor y el receptor es una misma persona. Si por ejemplo yo les digo ahora, recuérdese una situación de amistad con otra persona, piense en los aspectos positivos. Mientras ustedes están haciendo ese proceso, están dialogando con ustedes mismos
Y esto no es otra cosa que un ejemplo de comunicación personal. El segundo punto es la comunicación interpersonal, que a lo mejor ya ustedes están familiarizados con ello, pero nosotros insistimos en presentarlo porque nos parece importante que se aprendan. Y esa es la metáfora de la ventana de Johari que se presenta seguidamente. La palabra Johari viene, como está aquí abajo, del uso de parte de los nombres de cada uno de los autores. Fíjate que está la J y la O enfatizadas, la H y la A, la R y la I. De ahí surge el acrónimo de ventana de Johari. Y esto habla de que nosotros tenemos 4 aspectos con los cuales nosotros nos comunicamos. Hay un aspecto que son cosas que las personas conocen de uno mismo y que los demás conocen de uno. Por ejemplo, el nombre, el apellido, el sitio donde estudia o el trabajo donde se realiza. Este es como el cajón de las cosas que todo el mundo conoce y nosotros conocemos también. Hay una parte que son lo que nosotros llamamos nuestra parte íntima o nuestra parte encubierta, que son las cosas que nosotros sabemos de nosotros mismos, pero no estamos como siempre dispuestos a poder compartir necesariamente. Luego tenemos una parte ciega que los demás conocen de nosotros y que nosotros no necesariamente conocemos de nosotros mismos. Y después una parte conocida que nadie más conoce, ni los otros ni uno mismo. Lo que dice la ventana de Johari, o lo que dice la teoría alrededor de esto, es que en la medida que uno hace descubrimiento de uno mismo, es decir, en la medida que uno, sus cosas íntimas, las está compartiendo con otros, eso da la oportunidad para que los demás nos digan cosas, nos den feedback y nos digan cosas que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Y cuando avanza lo ciego y avanza y disminuye lo oculto, también ocurre que podemos penetrar entonces en el territorio de los conocidos y hacerlo más conocido. O sea que en nuestro propio beneficio, el abrirnos nos lleva a que los demás nos den feedback y a disminuir los aspectos desconocidos por nosotros mismos. Y aquí hay el tipo de mensajes que se dan en la comunicación interpersonal. El clásico mensaje de intercambio es el de yo abierto al yo abierto, que representa por la parte A. Pero a veces nosotros decimos cosas de las cuales nosotros no estamos muy conscientes y que los demás lo identifican. Estos son las fugas o revelaciones inconscientes que está representado del ciego hacia el abierto. Del ciego hacia el abierto. Luego tenemos cuando las personas entran en intimidad, pues las personas se revelan a sí mismas y lo que está encubierto se comparte entre una persona y la otra. Y eso es lo que llamamos la confidencia u honestidad en la comunicación. Y algunas veces, aunque no nos demos cuenta, nosotros nos comunicamos de nuestro ciego al ciego de la otra persona y se produce lo que se llama el contagio emocional. Entonces, esta es una forma para analizar la comunicación interpersonal que nos permite entender muchas veces por qué actuamos de la manera como lo hacemos. Para el conocimiento intragrupal, los psicólogos y los sociólogos emplean una herramienta que se llama los sociogramas, que son gráficos de comunicación. Aquí podemos saber quién se comunica con quién, qué contenidos se comparten, los estilos de comunicación, y eso es lo que utilizan los psicólogos y sociólogos en los trabajos de dinámica de grupo en las organizaciones. Muy interesante este tema. Toda una especialidad para aquellos de ustedes que quieran especializarse en esta parte, en comunicación organizacional, que tiene que ver con el trabajo en grupo. Sumamente importante trabajar con sociogramas. Luego tenemos la comunicación que se realiza dentro de la organización, que puede ser formal o informal.
La formal es de hacia arriba, hacia abajo u horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros enviamos como miembros del personal hacia nuestros superiores comunicaciones formales. Los superiores nos envían a nosotros comunicaciones y nosotros nos comunicamos unos y otros. Y la parte informal es lo que llamamos corrientemente radio pasillo, racimo de uva y los rumores. La comunicación informal siempre está presente en la organización. Es un error tratar de eliminarla, solamente hay que tratar de controlarla. Mientras nuestras comunicaciones formales sean más abiertas, va a ser más difícil que exista la tensión y que los espacios que no están cubiertos sean ocupados por los rumores y, por supuesto, por el radiopasillo. Cuando nosotros nos comunicamos de manera formal en la organización, lo podemos hacer con distintos propósitos. Uno, por ejemplo, puede ser con un propósito de control, otro es con propósito de información, otro con el propósito de motivar y otro con el propósito emotivo. Por ejemplo, esta semana puede ser que alguno de nuestros estudiantes esté celebrando su cumpleaños. Comunicarlo sería un asunto de celebración, un asunto emotivo. Si nosotros ofrecemos incentivos para el personal de la organización, es decir, si ofrecemos a lo mejor un bono, estamos hablando de una comunicación de motivación. Pero si simplemente informamos que el 15 vamos a otorgar, a pagar la quincena, es una oportunidad de utilizar la comunicación con propósitos de información. Y para poder controlar el comportamiento de la gente también existen comunicaciones como, bueno, mire, la hora de entrada es a las 8 de la mañana, a las 12 hay una hora de receso para el almuerzo o un par de horas y luego la hora de salida es a las 6 de la tarde. Así que tenemos por lo menos 4 propósitos diferentes en nuestra comunicación. En las comunicaciones formales hacia abajo tenemos las cartas, las reuniones, el uso de teléfono, los manuales, las ayudas para la tarea, semanarios y boletines. Ahora, por supuesto, como tenemos el uso del Internet, usted puede hablar de correo electrónico y de muchas cosas que ocurren en el ambiente virtual que han venido sustituyendo progresivamente a estos canales, digamos, más convencionales. Y de abajo hacia arriba tenemos los sistemas de sugerencia, las quejas y las encuestas de actitud, que también pueden llevarse por medios digitales, y eso ha facilitado muchísimo la comunicación en este tiempo. También podríamos decir que demasiada comunicación puede estar afectando también el desempeño de los colaboradores. Por ejemplo, en estos días un estudiante comentaba que le producía mucha tensión la cantidad de grupos de WhatsApp que tiene que estar atendiendo por la cantidad de cursos que está tomando este semestre. Y eso es un estímulo que tensiona a la gente, sobre todo a los estudiantes en estos tiempos. Hay otro tipo de comunicación que es la comunicación entre organizaciones y para ello se utilizan las oficinas de prensa, las oficinas de relaciones externas y las oficinas de promoción. Es muy importante ahora la vinculación entre organizaciones porque aunque algunas organizaciones pueden competir, también pueden colaborar entre sí y para ello todas las oficinas de vinculación resultan muy importantes. Aquí también se pueden ubicar las oficinas de mercadeo. Por supuesto, el mundo de hoy está lleno de los medios masivos. Tenemos la radio, la televisión, el internet, las redes sociales que pueden ser académicas también o profesionales. Ahí tienen un panorama de cuáles pueden ser. Ahí tienen el Instagram, ahí tienen Facebook, tienen Twitter y tienen 2 redes profesionales que como son LinkedIn y ResearchGate. Pero hay muchas más. Ahorita estamos más bien agobiados de la cantidad de opciones que tenemos para comunicarnos masivamente. Un aspecto muy importante que teóricamente es sencillo, pero que en la práctica resulta un reto, es
lo que tiene que ver con la presentación de ideas en los ambientes organizacionales. Y la presentación de ideas tiene dos grandes categorías: la presentación de ideas de eventos científicos y la presentación de ideas en eventos organizacionales. En los eventos organizacionales hay dos modalidades, que son la presentación de ideas y la presentación de propuestas. Ustedes van a tener allí unas sugerencias sobre cómo hacer estos tipos de presentaciones. Igualmente, lo que probablemente sean de mayor familiaridad para ustedes son los de investigación científica y los de investigación aplicada. Por cierto que, como les dijimos la semana pasada, ustedes tienen que preparar una infografía o un cartel de su trabajo de grado o de algún trabajo que hayan hecho para compartirlo con su profesor de práctica. Eso tiene fecha de entrega para la semana que viene, pero mañana cuando hablen con su profesor de práctica, cuando hoy hablen con su profesor de práctica, pueden discutir la fecha de entrega de estos trabajos. Después tenemos un conjunto de comunicaciones formales escritas. Algunos se utilizan en el medio público, otros en el sector privado. Ustedes tienen allí también unos archivos donde se hablan de estas comunicaciones formales y ustedes deben familiarizarse con ellas, con la carta, el oficio, la circular, la constancia, la escritura, la propuesta, el informe, el memorando, el punto de cuenta, la nota de prensa, la agenda y el acta. Estas son cosas muy prácticas, pero usted tiene que dominarlas y puede y debe estudiarlas y conocerlas para los efectos de su examen. Es decir, ustedes saber para qué, cuál es el propósito de cada uno de esos documentos, y si le preguntan cuál aplicar, que usted sepa cuál es el que debe emplear en qué momento. Un tema muy importante que ha salido a la luz en términos de la organización es la gestión del conocimiento. Una de las cosas que es importante en la organización es todo el conocimiento que cada una de las personas tiene en su cabeza sobre la organización. La organización desea que las personas compartan estos conocimientos porque de allí surge la llamada inteligencia organizacional. Hay más aprendizaje organizacional y se puede documentar lo que está ocurriendo en la organización. Entonces, la gestión del conocimiento es ese proceso para organizar y distribuir la sabiduría colectiva y que no se quede en un saber implícito en cada una de las personas. Vinculado con este tema está pues el tema de la sobrecarga de información y de la seguridad de la información. En estos tiempos hay mucha investigación y desarrollo sobre el tema de la gestión del conocimiento. Cómo hacer que las personas compartan el conocimiento y que eso sea de provecho para la organización. Bueno, estos son los materiales con los que estamos trabajando, que ustedes lo tienen allí en forma directa o implícita. Revisen entonces los archivos que están allí. Ahí hay una tarea que significa leerse el capítulo y responder a unas preguntas, y con eso ustedes pueden prepararse apropiadamente para su examen parcial. Y con esto terminamos el tema de comunicación.